Ya, buenos días. Bueno, nosotros estamos acá en la última clase correspondiente a la unidad. La unidad, el título de la unidad es Teorías o mitos, preguntas, ideas y explicaciones sobre la vida y su origen. El objetivo general de la unidad corresponde a los objetivos fundamentales propuestos por el currículum oficial, es comprender las principales teorías y hechos que sostienen y refutan el origen de la vida y su impacto en la comunidad científica y en la sociedad. Yo quisiera que ustedes me dijeran, antes de iniciar la clase, ¿qué es lo que nosotros hemos visto, digamos, en el transcurso de las últimas clases? Cualquiera no. Y falta una. Tiene relación con la teoría de la generación espontánea y con la quimiosíntesis o la teoría del origen químico de la vida. Pero nos falta una. No. ¿Cuál falta? Dios. Creacionismo. Hable fuerte, ¿no? Creacionismo. Me gustaría que Isaac me dijera qué es lo que ha hecho desde que empezamos la primera clase hasta hoy día. ¿Qué hicimos? Hablamos que creemos que cómo se originó la vida. Un tema y tuvo que investigar sobre el tema que escogieron. Investigamos, nos quedamos ahí nomás. ¿Qué más dice? En resumen, puede ser un mago sexual, puede ser palabras, cosas. A ver, ¿cuáles son? Sáquenla. Las imágenes. ¿Cierto? Exacto. ¿Y eso para qué sirve? ¿Aquí cuál era? Ese era para poner. Para exponer, Sí. lo que corresponde hoy día. Sí. Paulina, ¿qué hizo usted? ¿Cómo se presenta? ¿Ya? Mapa conceptual. Leímos lo que era las teorías de cada uno. La estudiamos, claro. Ya. Y había Perfecto. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Le corresponde la exposición, ¿cierto? Ya. Entonces, hoy día tenemos dos objetivos. ¿Sí? Uno de ellos es poner las teorías y mitos que dan explicación al origen de la vida en nuestro planeta, ¿cierto? Y en esa exposición exponemos todo, ¿sí? Los tres. Esa es la primera parte, el primer objetivo. El segundo objetivo es analizar entrevistas sobre la vida y sus orígenes, que fueron las entrevistas que ustedes desarrollaron, que tuvieron que aplicar al personal médico, a profesional o a profesionales, a amigos de ustedes o a familiares, ¿cierto? Y cada uno de ustedes trajo, las tengo yo acá y las vamos a analizar al final. Entonces, analizar entrevistas sobre la vida y sus orígenes a la luz de lo aprendido en la unidad. Es decir, nosotros vamos a utilizar lo que nosotros sabemos para poder analizar las entrevistas, ¿cierto? A modo de conclusión. Y hay una forma de aplicar, digamos, lo aprendido. La estructura de la clase está dividida en dos partes. Una que es las exposiciones, ¿cierto? Que son las exposiciones sobre la era geológica, el creacionismo, la teoría de la generación espontánea, el origen químico de la vida, la panspermia y los mitos sobre el origen de la vida, que es el Popol Vuh y Hesiodo, ¿cierto? Luego está la segunda parte de la clase, que sería el análisis de la entrevista sobre la vida y sus orígenes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces parto yo con una introducción
¿cierto? Y contextualización en el espacio y el tiempo en relación a lo que nosotros hemos visto, que se corresponde a las divisiones que ha hecho el hombre en relación a la historia de la Tierra y todo el aparecimiento de la vida y la evolución de las especies hasta el día de hoy, ¿sí? Que se llaman las famosas eras geológicas, que es lo que está pegado acá, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros la era geológica, es una forma de la característica de esa era, así como el animalito característico de esta era, es la era de los dinosaurios, ¿sí? ¿Vamos? La era de los dinosaurios, pero también hay una característica más importante acá, que acá aparecen los mamíferos. En el Triásico aparecen los mamíferos, ¿sí? Pero los que reinan en esta era son los dinosaurios. Pero al final de esta era, ¿qué pasa con los dinosaurios? Se extinguen, ¿sí? Esto se refiere a que caen, la caída de los dinosaurios. Ya, se extinguen los dinosaurios y acá tenemos un bosque característico, imagen, no una fotografía, obviamente, pero una imagen que se acerca, digamos, a la vegetación que existió en aquella época. Luego viene la época, la era terciaria, ¿cierto? Que una de los hechos importantes es que aparecen las famosas plantas con flores. ¿Sí? Se cambian los vegetales, van cambiando, van evolucionando, que es la segunda unidad que nos corresponde ver, ¿cierto? Evolucionan, aparecen las plantas con flores. Esta es la era, esta es como la oportunidad de los mamíferos, como ya no están los dinosaurios, no tienen que estarse escondiendo, ¿cierto? Entonces los mamíferos salen, ¿cierto? Se llama, tiene un nombre que se llama radiación adaptativa, es decir, los mamíferos tienen un nicho más amplio, digamos, un territorio más amplio donde desenvolverse, donde vivir, se amplía su hábitat, ¿sí? Entonces, y aquí están estos animalitos que aparecen en la televisión, en algunas películas, como el famoso señor, no me acuerdo cómo se llama el personaje. ¿Cómo se llama el personaje de la era del vino? Bueno, pero está el mamut, de ahí el tigre de dientes de sable, que representa, creo yo, en el imaginario colectivo, la era, digamos, de desarrollo y radiación adaptativa de los mamíferos. Y ya está, bueno, ahí todos estos animalitos, algunos de ellos ya no existen. El dinosaurio que les mostré antes ya no existe, el mamut tampoco, el diente de tigre sable tampoco, el Diploclaurus, creo que se llama este, que es el anfibio, tampoco existe. Bueno, hay representantes actuales, por ejemplo, de los dinosaurios tenemos hoy en día las aves, son los descendientes de los dinosaurios. De hecho tenemos las ranas, sapos, etcétera, ¿cierto? De estos señores tenemos, creo que hay un representante parecido, un elefante. Y de este tenemos un representante parecido a los leones, los tigres, etc. O los felinos, ¿verdad? Bueno, llegamos a la época actual, ¿cierto? Están los mamíferos, acá ya existe el hombre, pero el hombre aparece acá, aparecen los primeros homínidos. ¿Sí? Y acá tenemos esto. Que el otro día le hicieron una pregunta en el programa de ¿quién quiere ser millonario? Y dije, oh, mira, hecho millonario, se lo hubiera contestado. Los sumerios que usaron la primera escritura uniforme, ¿cierto? Cuando aparece la escritura, aparece la historia, empieza la historia, ¿sí? Cuando el hombre es capaz de dejar registro de su idea, de las explicaciones que da sobre los fenómenos del mundo, y se logra comunicar y dejar un registro. A través de la escritura se dice que nace la historia, ¿sí? Es por eso que de aquí para acá es la prehistoria, antes de la historia, ¿cierto? Pero es una historia relativamente conocida que nosotros hemos logrado reconstruir a través de la evidencia de fósiles, etcétera, investigaciones que han hecho muchas personas hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces lo que van a exponer ustedes, ¿dónde está situado? ¿En qué? En la era arcaica, exactamente, porque acá es donde se originó la vida, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar les toca a ustedes, ahora les corresponde a ustedes su respectiva exposiciones. Voy a sacar aquí cosas de acá, ustedes dan su mapa acá, encarmarlo y tienen que ponerle unas bonitas. Bueno, yo les voy a presentar el origen químico de la vida. Bueno, esta teoría está propuesta por
científicos, Alexandre Paris y John Haldane. Según su teoría, la Tierra se formó aproximadamente 5.000 millones de años. La Tierra tendría además que una buena incandescente, como ven aquí en la imagen. Donde distintos elementos se colocaron según su densidad. Los más densos dieron origen al núcleo y a la corteza terrestre, mientras que los más ligeros dieron origen a una capa gaseosa o atmósfera primitiva. Por aquí, como se ve en la imagen, está la atmósfera primitiva. Bueno, en esa atmósfera primitiva habían gases, bueno, aquí está el experimento de Stan Lilly. Bueno, ellos simularon la atmósfera primitiva con un aparato. En este aparato pusieron amoníaco, diferentes gases, amoníaco, metano, hidrógeno y vapor de agua. Como se ve en la imagen aquí, fueron sometidos a descarga eléctrica y después fueron pasadas por el lanzador que pasó del estado gaseoso a líquido. Y después pasaron a corriente para que se evaporara, pasara de líquido a gaseoso. Y así sucesivamente, igual que un ciclo. Y después pasó mucho tiempo, esperamos que pasara mucho tiempo, y aquí sacaron una muestra y comprobaron que había aminoácidos como moléculas orgánicas. Y así comprobaron que a partir de gases como el metano, el hidrógeno y vapor de agua se pueden formar moléculas orgánicas. Muy bien. Bien. Muy bien, Isaac. Muy bien. Bien. Hacemos una pequeña pausa para que después pase Paulina y yo termino de hacer la parte de la evaluación. Guarda sus cositas más bonitas. O sea que esto para allá. Y Paulina aprovecha de ir Ok, hemos visto hasta ahora, contextualizamos, situamos lo que estamos estudiando en una línea de tiempo, ¿cierto?, que corresponde a la era geológica. Expusieron ustedes, Isaac, el origen químico de la vida, que es que la vida se originó en los mares primitivos hace aproximadamente 3.600 millones de años, ¿cierto? Y eso fue porque primero, previo a eso, hubo la formación de moléculas orgánicas, ¿cierto? A partir de vapor de agua, amoníaco, hidrógeno y falta uno, metano, ¿cierto? Ok, entonces se produjo esa formación. Y luego esas moléculas orgánicas se concatenaron entre sí o se juntaron, ¿cierto? Y dieron origen a los coacervados protobiontes y posteriormente estos evolucionaron, ¿cierto? Y se transformaron en las primeras células, y esas primeras células evolucionaron también, ¿cierto? Y dieron origen a la diversidad de origen de seres vivos que tenemos hoy en día, ¿cierto? Con extinción y aparecimiento de especies nuevas. Esa teoría tiene un fundamento empírico, ¿cierto? Tiene una fundamentación en la realidad, ¿cierto? Que se puede comprobar, que es el experimento de Miller y Uren, ¿cierto? Que comprobaron una parte de la teoría, que es la parte que dice que los gases se pueden transformar en moléculas orgánicas, que es lo que simularon ellos en su experimento. En el caso de la Paulina, la teoría de la panspermia dice que la vida no se originó en el planeta, sino que se originó en algún lugar del universo y llegó acá, y puede haber llegado mediante diversas formas. Y esa forma es a través de la radiación, ¿cierto? O a través de un meteorito, o que exista vida inteligente, ¿cierto?, que envió vida a nuestro planeta, ¿sí?
que es el halito, la radio y la panspermia dirigida, ¿cierto? Esa teoría también tiene un fundamento. El fundamento es que las bacterias pueden sobrevivir en el espacio exterior, está comprobado. Han viajado bacterias a la Luna por accidente y han logrado sobrevivir. Se han encontrado fósiles de bacterias en meteoritos de Marte, se han encontrado contaminación de bacterias, aminoácidos en meteoritos también. En las rocas rurales también se han encontrado trazas de moléculas orgánicas, ¿cierto? Que dice relación con que no es tan descabellado pensar que tal vez la vida viniera de otro planeta. Lo que no hemos nombrado, porque corresponde también nombrar, es el creacionismo. El creacionismo también es una teoría, más que una teoría es una idea, una explicación. Yo diría que el creacionismo se relaciona más con los mitos que con una teoría científica, porque recuerden que la teoría científica, la característica es que tiene un sustento empírico, es decir, que yo puedo comprobar una porción, una parte o la totalidad de la teoría, ¿cierto? En cambio el mito no, porque yo no puedo comprobar que existe Dios, ¿cierto? O que existieron los dioses griegos, que existen los dioses mayas, ¿cierto? No, son ideas, son cosmogonías, ¿cierto? Que son explicaciones sobre el origen del cosmos, el origen del planeta, el origen del hombre, ¿cierto? Las teorías científicas también son explicaciones, pero la diferencia fundamental es que las teorías científicas tienen un asidero o un fundamento empírico, ¿cierto? Experimental. El creacionismo, la idea central o en síntesis es que la vida en el planeta fue creada por un ser superior, ¿cierto? Que para nosotros, para la cultura nuestra, para la cultura judeo-cristiana, ¿cierto? Nosotros creemos en un Dios, ¿sí? O para el caso de los mayas también, creacionismo, que creían en dioses creadores de mundo y la vida. Para el caso de el Hesíodo, que sería la explicación que dan los griegos al origen del mundo y de la vida del hombre, es lo mismo, ¿cierto? Entonces el creacionismo en el fondo, como digo, es pensar que la vida la originó un ser superior, que para este caso sería Dios o varios dioses, dependiendo de la cultura en la cual uno esté inmerso, ¿cierto? El origen químico de la vida. Yo les voy a explicar el origen de la vida a través de dos mitos. Un mito que corresponde a la cultura griega, ¿sí? Y que corresponde a un autor que se llama Hesíodo, que escribió un texto que resume, ¿cierto?, todas las ideas que tenían los griegos en relación al origen del mundo y al origen de la vida. Y la otra teoría corresponde a la cultura maya, que es uno de los pocos libros que logró sobrevivir al encubrimiento de América o el descubrimiento de América. Cuando llegaron los españoles, digamos, ellos negaron al otro, entendiendo al otro como los indígenas que habitaban el continente. Y dentro de esa negación fue la negación de la cultura y la negación de las creencias, que es lo fundamental. La cultura se basa sobre el fundamento, un fundamento axiológico, que es un fundamento que tiene que ver con lo que yo creo y lo que yo valoro, ¿sí? Entonces acá lo que les voy a presentar es lo que valoraban y lo que creían los griegos, lo que valoraban y lo que creían los mayas, ¿sí? Ese texto sobrevivió, que es el famoso Popol Vuh, ¿cierto? Okay. Entonces vamos a partir por vamos a partir por el mito de los mayas, el Popol Vuh, ¿sí? Recuerden que un mito es una explicación a una teoría científica. La diferencia es que la teoría científica tiene una base empírica y el mito no, ¿sí? Pero ninguno de los dos se acercan, pues se pueden acercar a la verdad y nos entregan una base para poder ordenar el mundo y poder vivir, digamos, con relativo orden, ¿sí? En el Popol Vuh, el texto dice que al principio todo estaba en calma, había un vacío, estaba todo en silencio, todo callado, en suspenso, estaba todo inmóvil también, ¿sí? En un principio
estaba todo en calma, vacía, la extensión del cielo y del mar, ¿cierto? Vacía la extensión del mar, del cielo, la extensión del cielo, en silencio, callada, en suspenso, inmóvil. Y aquí aparecen dos personajes que son dos dioses, podríamos decir, mayas, que es Tepeu y Gucumat, que para los mayas son significados por ellos como los creadores, los transformadores, los progenitores. ¿Sí? Entonces los mayas, Tepeu, ¿quién creó el mundo? Tepeu y Gucumat. Ellos conversaron y dijeron, vamos a crear el mundo con la ayuda de el que ejecuta la creación. Ellos piensan la ejecución, la creación del mundo y del hombre y las cosas, de los seres vivos, etc. Pero el que ejecuta la creación es el corazón del cielo o el huracán. Entonces ellos son los creadores del fondo. El huracán, el corazón del cielo, y Tepeu y Gucumat. Tepeu y Gucumat se juntan, conversan, se ponen de acuerdo en crear el mundo, crear a los animales, a los vegetales, crear la tierra, porque la tierra no existía, solo existía el mar y el cielo, ¿cierto? Entonces tenemos la creación. La creación primero de la tierra, el agua da paso a la tierra. ¿Sí? Se parece un poco a la teoría del origen químico. Al principio era todo agua, ¿cierto? Empiezan a surgir los continentes. Surgen los animales. Me falta una palabra. Bueno, animales, los vegetales, etc. Luego el hombre. Y el hombre tiene tres etapas, porque es creado de tres sustancias. Primero el hombre es creado del fango, cosa que no resulta. Luego es creado de madera, que tampoco dio un resultado. Y finalmente es creado de maíz. Los mayas creen que nosotros fuimos creados a partir por la idea de Tepeu y Gucumat, y con la ayuda del corazón del cielo o el huracán, fuimos creados finalmente de maíz. ¿Sí? Es una teoría, es una explicación. Los mayas se explicaban el mundo mediante dioses, ¿cierto? Tepeu, Gucumat, el corazón. Yo acá tengo una imagen del Popol Vuh, que aparecen los hombres al inicio, y me imagino que esos serán representantes, serán Tepeu y Gucumat, y salen los animalitos y el hombre, que es cómo se están formando. ¿Sí? Entonces vamos a pegar acá la imagen del Popol. ¿Sí? Y aquí abajito vamos a pegar la imagen de la tierra con los animales. Incluso tiene hasta un arcoíris ahí, como todo estaba feliz, contento. La historia de la humanidad, muy felices, y gracias también. Luego tenemos acá una imagen, y yo quiero que vean ahí. Vamos a pasar ahora al mito griego Hesíodo. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Qué es esto? La tierra. ¿Y qué es lo que está saliendo de adentro de la tierra? Alguien está saliendo, un ser, ¿cierto? Que parece un ser humano. Ahí vamos. Parece también un repollo. ¿Cómo de la tierra salen los seres humanos? ¿Cómo es eso? Vamos a ver acá. De la tierra salen los seres humanos. Entonces, ¿cómo se llama este es un libro de cultura occidental? Se explica de alguna forma el origen de la vida, sin la necesidad de hacer experimentaciones o esgrimir teorías o explicaciones científicas en relación al origen de la vida. ¿Ya? El hombre siempre ha tenido la necesidad de explicarse los fenómenos del mundo, y los fenómenos tan difíciles y tan complejos como explicarse qué es la vida, o cuál es el origen de la vida, etc. Entonces ustedes se pueden dar cuenta acá que mitos y teorías científicas se parecen harto, porque ambas son explicaciones del hombre, explicaciones que se da al hombre para ciertas preguntas fundamentales.
Y la diferencia fundamental, diría yo, que las teorías científicas difieren de los mitos en relación a que tienen siempre parcial o totalmente un fundamento empírico, un fundamento en la realidad. Es decir, hay algo que yo puedo hacer en un laboratorio, puedo hacer con ciertos materiales, ¿cierto?, que puedo comprobar, ¿cierto? Yo le puedo mostrar al otro, mira, esto sí se puede hacer. Entonces, mi teoría sí tiene un sustento teórico, o sea, un sustento empírico, un sustento en la experiencia, en la realidad. En cambio, esto no, yo no puedo comprobar que existe el TPU Ucumat y que al principio estaba todo en calma, vacío, en silencio, callado. Tampoco puedo comprobar que el hombre fue creado de fango, de madera o de maíz. En el mito griego no puedo creer que existe Gea y que Gea de origen aurano, y que ahí aparecieron los titanes, los dioses y finalmente no. Entonces no tiene un asidero empírico, no tiene un fundamento empírico, no hay una parte de la realidad que yo les pueda mostrar a ustedes para que ustedes digan, ah, sí, sí existió TPU Ucumat, sí existió Urano. ¿Sí? Ya. Con esto terminamos la primera parte de las exposiciones, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a hacer el análisis de las entrevistas que ustedes hicieron, ¿sí? Las entrevistas que ustedes hicieron tienen por título Entrevistas sobre la vida en sus orígenes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es leer las respuestas que dieron algunos, no las vamos a leer todas, que son bastante, son hartas. Y ustedes van a interpretar y tratar de categorizar, ¿sí?, o encasillar las respuestas que dan los entrevistados en una de las teorías. Me van a decir si tal vez se acerca más a un mito, ¿cierto? Recuerden que también el mito judeo-cristiano de la existencia de Dios, el Génesis, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, también es una cosmogonía, explica el origen del cosmos, el origen del mundo y el origen de los seres vivos y del hombre, ¿cierto? Por lo tanto, también es un mito, ¿sí? Está dentro de la categoría de mito porque díganme ustedes que podrían comprobar si existe Dios, ¿cierto? No. Ya, ok. Entonces, vamos a ver si las respuestas corresponden o por un lado a la teoría de generación espontánea, o corresponden al creacionismo, y dentro del creacionismo corresponden a algún mito en especial, a lo mejor al Popol Vuh, o a lo mejor al Hesíodo, o a lo mejor al mito judeo-cristiano, o si corresponden a la teoría del origen químico de la vida, o a la panspermia. ¿Estamos? Bien. Aquí nosotros tenemos en la entrevista 3 preguntas. Las vamos a leer. La primera pregunta era, ¿qué es la vida? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿cuál o cuáles son sus orígenes? ¿O cómo cree que surgió la vida en nuestro planeta? ¿O de dónde viene la vida? ¿Sí? Y la tercera pregunta era, ¿conoce alguna teoría o creencia que explique el origen de la vida en nuestro planeta? Si conoce alguna o varias, explíquelas a continuación. Puede referirse a teorías científicas, mitos o creencias que expliquen su origen. ¿Sí? Yo acá tengo una que es de la doctora Patricia Páez, ¿sí?, que creo que la hizo usted, ¿no? Claro. Aquí le pusimos la profesión médico-pediatra, 50 años. Aquí, frente a la pregunta ¿qué es la vida?, ella pone textual, dice, creo que la vida como concepto depende de cómo lo enfrentemos. Dice, la vida es igual a energía que nos mueve o impulsa a hacer lo que deseamos, espíritu de Dios que nos permite sentir, pensar, realizar lo que deseamos. Me parece un milagro, todo lo vivo crece, se desarrolla y finalmente muere en equilibrio. Eso es una opinión en relación a qué es la vida. Ahora dice, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cómo cree que surgió la vida en nuestro planeta? Dice, yo creo que en lo que dice la Biblia, yo creo en lo que dice la Biblia en el Génesis. Jehová creó las plantas, animales y finalmente al hombre. Si creemos en la evolución, se habría producido energía, Big Bang, y de allí nació la vida. Para mí no explica todo, solo la reacción química, y le falta lo más importante, que es la energía creadora. ¿Qué hay detrás de esta explicación que da la autora? Algo creacionista, Ya. una opinión creacionista y una opinión científica.
¿Sí? ¿Y qué opinión científica sería? Porque dice, si creemos en la evolución, se habría producido energía, Big Bang, y de allí nació la vida. Para mí no explica todo solo la reacción química. Le falta lo más importante, que es la energía creadora. Hay un concepto ahí que es clave para poder decir a qué teoría corresponde. ¿Cuál es? El origen químico de la vida. Y esa idea está detrás de la doctora Paz. Entonces ella tiene una mezcla entre el creacionismo, es decir, ella cree en un mito, pero además cree también en las explicaciones científicas, ¿sí? Ella hace que converjan esas ideas, ¿sí? Esa es su creencia en relación a los orígenes de la vida. Y en relación a si conoce alguna teoría o creencia que explique el origen de la vida en nuestro planeta, ella dice el Génesis de la Biblia, Jehová que creó todo, y cree en la teoría científica, la teoría del Big Bang, que es una cosmogonía, explica el origen del cosmos, y cree en la teoría de la evolución. ¿Sí? Y ella pone además, dice, en mi experiencia con la vida humana me es difícil explicar la creación sin mediar algo más que una reacción química. Creo que hubo una energía creadora, Dios, Jehová, de ahí vuelve, ¿cierto?, a creacionismo y teoría del origen químico de la vida, una teoría científica, ¿cierto? Es interesante, las personas tienen distintas, uno puede profundizar en este es más joven que la doctora Páez, tiene 26 años, el profesor Javier tiene 34, ¿no? Después dice, ¿qué es la vida? Dice el doctor, dice, desde el punto de vista científico, por eso lo deja mi hermano, desde el punto de vista científico, igualita, desde el punto de vista científico biológico corresponde a las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y, acá no entiendo, de las diferentes, y en relación a los diferentes reinos de la naturaleza, animal, vegetal, etc. Esto llevaría a la evolución a largo plazo, es decir, que eso se le pide a la evolución a largo plazo. Después dice, la base de la vida se encuentra en el material genético celular, dice, que es el capaz de almacenar, que es el capaz de ordenar o almacenar las diferentes las características de cada reino, de cada especie. ¿Sí? Pregunta cuál es el origen de la vida. Dice, científicamente esto se habría organizado de acuerdo a reacciones químicas en condiciones apropiadas. Luego de esto la evolución diversificó a miles de especies distintas. Religiosamente en el Génesis, Antiguo Testamento, Dios habría creado toda la vida en forma espontánea. Excelente. Uno hace un encuentro, una comunión entre la término. Entonces ustedes se dan cuenta que haciendo entrevistas, preguntándole a las personas sobre la vida, es una pregunta mucho más profunda, mucho más difícil que la teoría del origen, digamos, explicarse el origen de la vida. Uno se da cuenta que las ideas y las creencias que tienen las personas dicen relación con lo que el hombre ha producido como explicaciones frente a esa pregunta. Y esas explicaciones van por el lado de los mitos, ¿cierto? Como el creacionismo, ¿cierto? O el mito griego, Siodo, Popol Vuh, el mito judeo-cristiano, la existencia de un Dios creador. Y van por el lado de las teorías científicas y principalmente, la pequeña muestra que tenemos, van por el lado principalmente de la teoría del origen químico de la vida. ¿Sí? Esto dice, podríamos formular la hipótesis que es más popular, la teoría del... ¿Qué es más popular? ¿La teoría del origen químico de la vida? ¿La teoría de la panspermia? ¿La teoría de la generación espontánea? ¿O el creacionismo? ¿Qué es más popular? La teoría del origen químico de la vida. Y también el creacionismo, ¿cierto? Y hay algunos que creen o en la teoría científica, y hay muchos que creen, dentro de la muestra, que creen que hay un encuentro, es decir, creen por un lado en el creacionismo y creen por otro lado en, dicen que no se disocian, se pueden complementar ambas visiones, la científica y la de mitos, ¿cierto? Entonces, para cerrar la clase, yo les quiero preguntar a ustedes, creo que me den opinión en la reflexión, voy a decir algunas preguntas que tengo ya punteadas. ¿Qué les pareció la unidad
o el tema de nosotros? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Les gustó o no les gustó el tema? ¿Cuáles creen que eso, la teoría o las teorías correctas, si es que las hay? ¿Qué piensan ustedes en relación a este tema? ¿Cómo se sintieron? Partamos por la primera pregunta. ¿Cómo les pareció el tema? ¿Por qué? Porque fueron distintas teorías que nosotros no sabíamos y que las estudiamos mediante estos materiales y aprendimos algo porque nosotros supimos cómo se originó la vida, cómo existimos nosotros, las personas, los humanos. ¿Exacto? Es interesante porque según entender diferentes teorías, puedes pensar sobre seguir con su razón. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintió usted, sabe? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Se sintió bien? ¿Sí? ¿Por qué le gustó? Porque el tema es como demasiado interesante. Que no se olvida porque uno siempre lo va a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay alguna teoría que tenga la verdad? ¿O mito? ¿Usted cree que.? ¿Usted cree que esa se acerca más a la verdad? Okay. Bueno. Porque hay Lo más popular, pero no quiere decir que sea la verdad. Ustedes saben que las teorías, acuérdense recién cuando tiré yo la cuestión para abajo, la imagen del que lo que se cayó ahí, el dinosaurio que se desaparecía, se desaparecen las teorías también, se echan abajo cuando hay evidencias que indican que no son correctas, ¿cierto? Lo que pasó con la radio panspermia o lo que pasó con la teoría de la generación espontánea, que Luis Pasteur la mató, ¿cierto? Bien, pues entonces, para cerrar, la ciencia tiene mucho de filosofía, tiene mucho de cuestionamiento, de preguntas. De hecho, tiene una constante, podríamos decir una constante antropológica en nosotros los seres humanos, que es tratar de ordenar las cosas del mundo, ¿cierto? Y darle explicaciones a los fenómenos del mundo, ¿cierto? Y encontrarse con el otro a través de la conversación, a través del diálogo, ¿cierto? Y tratar de dar explicaciones, ¿cierto? Explicaciones a las cosas del mundo. Explicaciones, en un principio, explicaciones relacionadas con mitos, ¿cierto? Que permitieran al hombre darle una tranquilidad, ¿cierto? Es decir, yo podía a mi hijo explicarle, si me preguntaba, papá, ¿cómo se creó el mundo si era maya? Y yo le contaba la historia del Popol Vuh, ¿cierto? O si yo era griego, tenía un hijo, mi hijo me preguntaba, papá, ¿cómo se creó el planeta y de dónde viene el hombre? Yo le contaba la historia de el caos, Gea, Urano, Eta, Diemera, ¿cierto? Y mi hijo vivía creyendo algo sobre la naturaleza del hombre y digamos, la naturaleza de la existencia misma, todo, pero no negando las preguntas implícitas también, porque esas preguntas son infinitas, digamos. Yo creo que los seres humanos jamás vamos a llegar, siempre estas preguntas van a estar presentes, ¿sí? A mí me gustó harto las exposiciones que hicieron ustedes. Creo que desde cuando empezamos, contigo, Isaac, yo llevo más tiempo y Paulina llegó acá hace poco tiempo, pero ustedes han tenido una evolución gigantesca en relación no solamente en relación a esta asignatura, sino que también en relación a todas las asignaturas. Creo que han ido adquiriendo habilidades que no tenían, o la tenían desarrollada, la tenían en potencialidad, y creo que lo hicieron muy bien. Yo evalué las exposiciones y salieron muy bien evaluados, creo yo, prepararon muy bien el material, estaban relativamente bien seguros de lo que estaban haciendo. El lenguaje fue un lenguaje formal, no usaron muletillas, digamos, mayormente en la exposición, lograron atraer la atención. Felipe ahí estaba pegado lo que estaban exponiendo ustedes. Prepararon muy bien el material de apoyo, usaron bien también. Dentro de la parte valórica están súper bien, muy responsables, súper interesados, preocupados por el tema. Ustedes estaban siempre
dentro de todo el desarrollo de la unidad yo los vi bien preocupados por todas las actividades que se proponían, digamos, responsables, cumplieron con todas las tareas. Por lo tanto, yo diría que cerrando la clase, o para dar punto final, creo que resultó bien lo que nosotros planificamos para esta unidad. Ojalá que resulte así para la actividad que vamos a iniciar ahora, que es sobre la evolución de las especies. Y ahí estamos.